Entonces, el título de la enseñanza y que ayer compartimos en el Summit de las parejas es este: casados pero felices. ¿Se puede ser casado y a la vez feliz? Pues sí. ¿Y los del mundo no pueden lograr eso? Pues no. Ustedes ven que artistas del cine que tienen mucho dinero y que son hermosos físicamente, se cuidan, se arreglan. Ellos se separan una y otra vez y se son infieles una y otra vez. Las personas del mundo jamás pueden lograrlo. Pero nosotros con Jesús sí podemos alcanzar la felicidad. Y voy a empezar con un video. Y mira este hogar de pastores, por favor. Alentarlos, ya sea que hayan estado juntos hace mucho o poco tiempo. Si tienen una buena relación o tienen dificultades, sin importar la situación, están en el lugar correcto. Así que nos gustaría empezar contándoles cómo nos conocimos. Yo tenía 18 años, había terminado la escuela y fui de vacaciones al suroeste de Irlanda. Llegué a los muelles de Swansea en un antiguo Mini verde e hice fila para el ferry de autos. Estaba fascinado por una chica que trataba de quitar una etiqueta del auto justo frente al mío. Me senté y la observé durante varios minutos. Luego, un gran amigo mío se acercó a la ventana y me dijo: Nicky, quiero presentarte a mi amiga Sila. Así me presentó a la chica que estaba quitando la etiqueta. Bueno, me intrigué todavía más cuando ella me habló. Terminamos en habitaciones contiguas esas vacaciones por 2 semanas y quedé perdidamente enamorado de ella. Pero no me atreví a decir algo ya que no sabía si ella sentía lo mismo. Yo también me enamoré de Nicky, pero tampoco me atreví a decirle algo porque tal vez no sentía nada por mí. Así que empezamos a salir y luego, 4 años más tarde, nos casamos. Nuestras experiencias a lo largo de estos 42 años han sido como las de muchas parejas. Nos mudamos de casa 5 veces, vivimos en el extranjero 3 años, experimentamos los nacimientos de nuestros 4 hijos, Kirsty, Benj, Barney y Josh, así como todas las noches en vela que le siguieron. Conocemos el agotamiento y la alegría de tener niños pequeños, y también la preocupación y diversión de educar adolescentes. Nuestros hijos ya se fueron de casa, 3 de ellos están casados y tienen hijos. Sabemos lo que es ser suegros y abuelos. Hemos tenido momentos de enfermedad e incertidumbre financiera, así como momentos de recuerdos compartidos y muchas risas. Nuestro matrimonio ha sido una aventura de cambio y crecimiento juntos. Hemos seguido conociéndonos mejor durante los años. Lo que hemos aprendido es que los matrimonios necesitan crecer, no pueden ser estáticos. Ese es un principio universal del matrimonio. Sin importar si llevan juntos 1 año o más de 40, siempre habrá más cosas que descubrir. Es a través de esta travesía continua de descubrimiento mutuo que se mantiene la conexión. Ahora, seguramente algunos se siguen preguntando en qué se han metido. Hablaremos personalmente de la diferencia que hace nuestra fe cristiana en nuestro matrimonio. La Biblia usa la imagen de 2 personas uniéndose y convirtiéndose en una. Al inicio de la Biblia, el 2º capítulo dice: Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer y los 2 se funden en un solo ser. Ahora, cuando nos casamos, nuestra pareja se vuelve nuestra primera lealtad. Nos unimos no solo de forma física, también emocional, psicológica y hasta espiritual. Muchos podrán decir: pero, ¿qué hay de un padre y un hijo? ¿No es más cercano? Después de todo, un niño inicia su vida unido físicamente a su madre. Pero la tarea de un padre es alentar la creciente independencia en los niños física y emocionalmente. El matrimonio es lo contrario. El matrimonio involucra a 2 personas que fueron completos desconocidos. Se conocieron, se enamoraron, se casaron y comenzaron una relación diseñada para ser de intimidad y creciente interdependencia. Pero eso no es automático. Debemos trabajar en nuestro matrimonio si queremos estar conectados. Una idea moderna es que el amor es solo un sentimiento, y cuando desaparece podemos marcharnos. Pero te diré algo. A menos de que luches por mantener ese amor vivo, siempre vas a ir de relación en relación buscando a la persona perfecta que puede estar allá afuera. Yo escribo mis libros en una pequeña cabaña en Carmarthen Bay, en el oeste de Gales.
Hace un par de años, creo que fue en agosto, era un hermoso día. Iba caminando por la playa, las colinas se veían hermosas, la arena era divina. Y el océano se veía como si hubieran lanzado 1.000.000 de diamantes en la superficie. Cuando iba de regreso a la cabaña, me encontré con un pescador. Le dije, es idílico, ¿no? Tal vez estaba cansado de los turistas ese día y me respondió, deberías verlo en invierno. Honestamente, cuando caminé por la playa el siguiente día era igual de hermoso, pero sentí que el océano, la arena y las colinas me susurraban. ¿Nos amarás en invierno? El amor de invierno llega a todas las relaciones. Es extraordinario, con frecuencia me encuentro con parejas que están por separarse y deciden, lo volveremos a intentar. Los veo 5 o 10 años después y se aman más de lo que creía posible. En retrospectiva dicen, ¿cómo pensamos en separarnos? Pero para eso tuvieron que superar esta idea moderna de que si no estás enamorado, debes alejarte. Cuando se enfría el amor, cuando vienen pruebas que te hacen enfriar en pareja. Y a los que son jóvenes, el invierno donde no puedes tocar a una mujer. La mujer no puede estar besando a un hombre porque son solteros. La única manera de ser feliz, como dijeron estos pastores y este escritor especializado en matrimonios, para tú superar los inviernos, tú tienes que aferrarte a Jesús y no correr ni a la fornicación, ni a la pornografía, ni los matrimonios a el odio, el resentimiento o la infidelidad. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, porque los ojos del Señor están sobre los que, no importa si está casado, soltero, viudo, dice, es si hace lo bueno. Y sus oídos están abiertos, los oídos de Dios a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas de este mundo. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Quiero que mires las frases que están en rojo. Lo primero que dice la Biblia es que Dios sí quiere que yo sea feliz. ¡Wow! ¿No les entusiasma eso? Dice la Biblia que Dios sí quiere que seamos felices. Dice que veas muchos días felices y que disfrutes la vida. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿cómo lo logro? Al final está la frase: adora a Cristo como el Señor. Les pregunto, ¿cómo está su adoración? ¿Cristo sí es el Señor? La palabra griega que se usa ahí es kurios. Kurios era el que mandaba y tenía esclavos. ¿Jesús manda en tus decisiones? ¿Él quiere ser adorado como Él? El Señor, el que manda, el kurios, y yo soy esclavo, porque mejores son sus planes que los míos. Vienen 2 preguntas. ¿Por qué no dice que los ojos del Señor están sobre los casados para ver muchos días felices? ¿Por qué no dice que la felicidad está en el matrimonio? Dice es en la adoración a Cristo. Y la segunda pregunta, ¿cómo como Jesús nunca estuvo casado, no pudo ser feliz? Jesús entregó su vida en la cruz a los 33 años. ¿Y cuántas novias tuvo? Ninguna. ¿A qué edad se casó Cristo? Nunca se casó. Entonces, si uno no se casa, ¿no puede ser feliz? Primera de Pedro 3 decía, quieren tener felicidad y disfrutar la vida, y nunca mencionó el matrimonio. ¿Por qué? Les voy a dar la respuesta en la Biblia. Les voy a leer 2 versiones, una antigua y una moderna. A su tiempo, Dios mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Le llama a Cristo el bienaventurado, el soberano y Rey de reyes y Señor de señores. Dios llevará a cabo esto, porque Él es el único, ¿y qué? Feliz, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La versión antigua de la Biblia le llama bienaventurado. En la versión actual le llama feliz. Jesús no se casó, Jesús no tuvo novias, y la Biblia dice que fue el único feliz. ¡Wow! ¿Si escuchas eso? Les voy a mostrar una foto a ver qué les parece.
es de un amanecer. Es una caravana que se hace en camello, mira. Las hay en Turquía, las hay en algunos de esos países del Medio Oriente. ¿Y cómo ves allá al fondo? ¿Qué es lo que está en el fondo? El sol. Entonces, la traje como un ejemplo para decirte esto. Como del sol viene la luz y el calor, solo de Dios viene la felicidad. Nadie inteligente, nadie en su uso de razón busca el calor ni la luz. Simplemente busca el sol y sabe que por añadidura le llega la luz y el calor. Lo que la Biblia nos está diciendo es que no es que necesites estar casado para ser feliz. No, tú no necesitas sino a Jesús y con Él serás feliz. Yo llegué a Cristo y duré 4 años de soltero. Y mi esposa toda su vida creció en una familia cristiana. Y una de las cosas que a mí me capturó la atención de ella fue ver el gozo de Dios en su vida. Verla siempre contenta. Les quiero decir, nosotros, la clave de la felicidad nunca fue por estar casados, sino que nosotros solteros fuimos felices. Y ella no me vio a mí como un soltero desesperado a ver, echándole los piropos a una y a otra en la iglesia. Yo no estaba desesperado. Ella me contó que una de las cosas que le atrajo de mí fue justamente verme en tanta paz y seriedad con respecto a las mujeres. Vamos a leer 1 Corintios. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo para que se acabe este mundo. Y de aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir, ¿cómo? Solo para ella y volverla su ídolo. Y solo viajar y trabajar juntos y hacer un emprendimiento. ¿Sí dice así? No, dice, deben vivir como si no tuvieran esposa. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no poseyeran nada, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Al leer esto, que Dios dice, ustedes se casan pero no pueden vivir para el matrimonio. ¡Wow! Ustedes nunca van a encontrar en la Biblia que dicen, los que oran hagan como que nunca oraran. Jamás. La oración es permanente. Es una prioridad para un hijo de Dios. Jamás ustedes van a encontrar, no se congreguen. Jamás. El que no le gusta congregarse en la tierra, Dios no lo deja entrar en el cielo, porque en el cielo vamos a vivir en congregación. ¡Wow! Pero la Biblia está diciendo que el matrimonio sí deben vivir como si no lo estuvieran. ¿Eso qué significa? La siguiente pregunta. ¿Qué significa casarse pero vivir como si no estuviera casado? Antes de responderles esa pregunta con la Biblia, ¿qué dijo el Señor Jesucristo con respecto al matrimonio? Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los 7 será esposa? ¿De cuál de los 7 hombres será esposa esta mujer? Ya que estuvo casada con ella los 7 hombres. Jesús contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Pues en la resurrección, en el cielo, las personas no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. ¡Wow! ¿Qué dijo Jesús? Sí, el matrimonio no es eterno. Es solo para la tierra. La oración es eterna, la alabanza es eterna, congregarnos es eterno, allá lo haremos en el cielo. ¿Pero qué no haremos en el cielo? Casarnos. ¡Wow! ¡Qué noticia! Ahora sí les voy a responder la pregunta con una afirmación. Dice, las personas del mundo convierten el matrimonio o la vida en pareja, porque muchos no se casan, sino que se van así en pecado, en unión libre, y la felicidad en su principal objetivo de la vida. Las personas que no son cristianas, su finalidad es estar con una pareja, su finalidad es buscar como la felicidad. Esa es la finalidad de las personas que no conocen a Dios. Y nosotros no queremos casarnos y no queremos ser felices. Les voy a responder. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos.
Los paganos, es decir, los que no son cristianos, lo que éramos nosotros antes de entregarle la vida a Jesús, los paganos, andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan acá en la tierra. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, volverse gente justa a los ojos de Dios. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. No dice excepto con su pareja. Eso sí busquen primeramente. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que yo no tengo que preocuparme por la felicidad. ¿Por qué? Porque Dios me la va a añadir. ¡Wow! Dios diseñó la felicidad no como el objetivo de la vida, sino como ¿qué? La consecuencia. ¿Y una consecuencia de qué? Una consecuencia de obedecer a Dios. No importa si eres soltero, no importa si eres viudo, viuda, casado. La Biblia dice que si obedeces a Dios y lo amas y lo honras, tú serás feliz. Vendrá por añadidura, gloria a Dios. Él te hará feliz. Increíble. Qué lindo lo que afirmó el Señor Jesucristo. Dijo, no todos se casarán, ni habrá matrimonios en el cielo, pero les aseguro esto, que si buscan primero el reino de Dios, obedecer a Dios, honrarlo, todas las cosas que el mundo busca para ustedes les vendrán por añadidura. Increíble lo que dijo nuestro Señor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo, yo soy la vid. La Biblia dice que la vid no son los hijos, es decir, el árbol. No son los hijos, no es el cónyuge. Dice, es Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Pero separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son, ¿qué son? Mis discípulos. ¿Qué significa eso de dar fruto? Para entenderlo, tú tienes que leer toda la Biblia. Cuando el Señor dice que somos ramas y que Él quiere que demos fruto, y si estamos separados de Él, es como cortar una rama y no daremos fruto. ¿A qué se refiere el Señor? Para eso hay que leer Gálatas 5. El fruto del Espíritu Santo es amor, fe, paciencia, bondad, dominio propio, templanza, mansedumbre. Si tú y yo estamos con Jesús, no es por la pareja. ¿Cuánto oras y adoras a Dios? Si tú esperas que te produzca paz la esposa o el esposo, los hijos o los padres, estás condenado a nunca ver el fruto de Dios, el amor, la felicidad. Porque se obtiene es con una relación con Dios. Él es la vid, Él es el árbol y tú y yo somos las ramas. Y solo se obtiene pegados a Él. Así que hay momentos donde yo no he hecho feliz a Mabel. Por el contrario, la he hecho enojarse. Ella también lo ha hecho conmigo. También me ha hecho desilusionarme y llorar. Y en esos momentos, ¿qué ha pasado? Ella y yo hemos doblado las rodillas y hemos buscado a Jesús, y entonces Jesús sí nos ha hecho felices. Viene y me abraza, viene y me da un beso y me dice, ánimo, no te canses, hijo mío. No te vas a cansar de ser pastor, de ser esposo, hijo mío. Y me da mi beso, Dios, y me alivia y me levanta otra vez. Queridos solteros jóvenes, jamás conviertan en la felicidad de su vida a otra persona porque se desilusionan. La felicidad de su vida tiene que ser Jesús. Y entonces, ¿para qué nos unimos? Para ayudarnos en esta vida. ¿No ves lo que dice Génesis, que ahí lo mencionaron en el video? Dejará el hombre su padre, su madre, se unirá a su mujer. Antecitos dice, le haré ayuda idónea. ¿Para qué es el matrimonio? Para ayudarnos en las luchas de esta vida. ¿Para qué es el matrimonio? Para ayudarnos a buscar a Dios, exhortarnos, animarnos.
Y la felicidad es una añadidura que la da Dios, no la pareja. 3 versículos, préstenle bien atención. El de Filipenses está en el capítulo 4, verso 4. Dice, vivan siempre alegres. ¡Qué lindo! En el matrimonio. ¿No dice así? ¿Qué es lo que me va a hacer siempre alegre? Está en rojo, en el Señor. ¡Wow! ¿Quién va a ser de mi vida una vida feliz? Dice que el Señor, no el matrimonio. Luego, Isaías capítulo 11, capítulo 51, versículo 11, dice, los redimidos por un esposo, por una esposa. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? ¿Por los redimidos de quién? De Dios. Volverán, llegarán cantando a Sión, precedidos por una eterna felicidad. ¡Wow! Seguidos de júbilo exultante, y se acabarán sus penas y aflicciones. ¿Quién me quita las penas y aflicciones? Díganlo. ¿Redimido por un esposo? ¿Redimido por una esposa? ¿Por unos padres? ¿Quién me quita a mí las aflicciones y me hace eternamente feliz? Él es nuestra felicidad. Lo dice la Biblia. Y el último versículo, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21, dice, Dios seca mis lágrimas de mis ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas dejarán de existir. ¿Quién me quita el dolor y seca mis lágrimas cuando estoy sufriendo? Querido, te vas a decepcionar, soltero, soltera, jóvenes. Se decepcionan si no aprenden a orar, si no aprenden las promesas de la Biblia, porque un ser humano jamás te puede hacer feliz. Él es carente como tú, débil como tú, insuficiente como tú, se cansa como tú. No puedes ser feliz en la vida sino entronando a Jesús. Y cuando las personas se casan y son tibias cristianas, por eso oímos divorcios de cristianos, por eso oímos de infidelidades en cristianos. ¿Por qué? Porque el centro de su vida no es Jesús, porque la pasión de su vida no es Jesús, y el único que los hace felices es Jesús. Termino con esta afirmación: el matrimonio no es la esencia de la felicidad, sino la consecuencia de una relación con Dios. Ahora démosle la bienvenida a mi esposa, por favor. Ella va a dar la segunda parte de la enseñanza. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero empezar mencionando que la idealización es peligrosa y no debemos confundirla en nuestras vidas, porque sin duda todos estamos buscando lo mejor para nosotros, tomar las mejores decisiones, un mejor futuro, pero caemos en el error de idealizar, ¿sí? Así que lo que nos dice la palabra en Corintios es que tú no puedes idealizar el matrimonio como si este te fuera a hacer feliz, o inclusive la soltería, porque muchos dicen, no, yo prefiero quedarme soltero con todo lo que está pasando, pero ni siquiera ese estado te va a llevar a una felicidad. Entonces no sé en qué estado te encuentras ahorita, si estás soltero, si estás casado o viudo, pero creo que lo que hoy estamos aprendiendo es que la verdadera felicidad tiene que ver con cómo estamos relacionados con Dios. Esa es la primera relación y la más primordial, la que nos lleva realmente a una felicidad. Nosotros vamos a cumplir 28 años de casados y yo creo que nosotros, por supuesto, que queríamos siempre amar, honrar al Señor, y de alguna manera, por nuestras carencias, sí estábamos buscando lo mejor. En mi caso personal, idealicé a un hombre de Dios, idealicé a un hombre que fuera santo, porque pues era lo que yo quería un hombre de Dios, pero ni siquiera un hombre que ama a Dios y que sigue a Dios realmente puede hacernos felices, ¿sí? Sino que es Jesús el que realmente viene a restaurar todas esas carencias, esas ausencias, y nos da la capacidad de poder amar, ¿sí? O sea, yo en mi vida he estado rodeada con hombres que han servido al Señor. Mi padre sirvió al Señor, mis hermanos han servido al Señor, mi esposo sirve al Señor, mi hijo sirve al Señor. Entonces he tenido esa bendición de tener cerca a hombres. Después llegó
mi suegro, todos sirviendo al Señor. Pero he descubierto que ni siquiera los hombres o las mujeres que estamos dispuestos a servirle al Señor somos tan capaces de hacer feliz a alguien. Ahí entendí realmente por qué Jesús vino a mi vida, ¿sí? Porque no se trata de alguien perfecto, se trata de una relación perfecta con el perfecto que es Jesús. ¿Cuántos les damos un aplauso al Señor por eso? Y es valioso, chicos, que ustedes escuchen eso. La sociedad es una sociedad anticristo. Entonces ya la sociedad no cree en el matrimonio, y con justas razones, porque es que el matrimonio que luce el que no conoce a Dios es un caos total, ¿cierto? No hay respeto verdadero, no hay amor verdadero, no hay ese tipo de sacrificio que realmente lo necesitamos para poder perseverar. Así que los comprendo, jóvenes, porque no se quieren casar. Pero cuando llegamos al Señor, encontramos en el matrimonio y en esos estados, bien sea soltería, matrimonio o viudez, un estado donde podemos ser plenos, porque ahí obra Dios. Y precisamente yo les traía un ejemplo donde de pronto pudimos idealizar, un ejemplo bíblico donde se idealizó un estado, y lo vamos a encontrar aquí en el Evangelio de Juan capítulo 2. Pues justo este momento era un momento de recién casados, ¿no? Ellos estaban emocionados porque había llegado el momento que tanto habían esperado, y era su boda, era su matrimonio. Así que yo les decía, y también les digo a ustedes, imaginémonos estar en esa escena, y este era el matrimonio que estaba en su boda. Resulta que en la tradición judía, para poder llegar a ese momento de la celebración, eso no es como ahora, que inmediatamente ya todo es instantáneo. No, en la tradición judía, para poder llegar a la celebración se debía tener un tiempo de preparación, y el tiempo de preparación era 1 año como mínimo. Y en ese tiempo de preparación, donde ellos se comprometían, más no se casaban, pues durante ese tiempo el esposo debía preparar todo para la novia. Él debía tener como esa cuota económica, esa estabilidad económica que le iba a ofrecer a esta muchachita. Entonces ellos tenían que preparar la casa, tenían que equipar la casa, y tenían que demostrar que podían proveer para todo lo que ellos necesitaran, ¿sí? Y solo cuando estaba listo esto de parte del novio, empezaba la gran fiesta, una celebración que podía llegar hasta 1 semana entera de comida, de celebración con los familiares. ¿Eso qué requería? Que debía estar el presupuesto, ¿qué? Preparado, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan estamos en ese escenario, ya estamos en esa celebración, y aunque todo parecía perfecto y por fin habían llegado a ese momento, el novio había sido capaz de responder económicamente para poder tener esa chica al lado de él, resulta que el vino se acabó. Mira lo que dice aquí el versículo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él ordene. Así que a pesar de toda la planificación y preparación que ellos estaban teniendo para este momento, para su boda, el vino se acabó y la celebración entonces estuvo a punto de fracasar. ¿Esto qué significaba? Pues un motivo de vergüenza tremendo para el muchacho, porque como que empezaba la presión social y sobre todo la del suegro, ¿no? De decir, bueno, este peladito, ¿será que sí va a cuidar bien a mi hija? Se acabó el vino, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cierto? Y también podía ser un gran motivo de conflicto para la pareja, ¿sí? ¿Cómo se sentiría esa mujer al enterarse que esto que debía estar preparado para este momento, pues no estaba, ¿sí? Pero mira lo que nos muestra también este pasaje. Ahí habla de que María y Jesús estaban invitados. Mira qué interesante, dentro de los invitados, qué invitado de lujo mi Jesús ahí. Estaba María, estaba Jesús, y sus discípulos fueron invitados. Otros invitados más, aparentemente.
Y María, como toda buena madre, prontamente entonces notó esa gran dificultad en esa boda, ¿sí? Y sin embargo ella, esa mujer, conocía quién era Jesús y sabía que Jesús era el único que verdaderamente podía ayudarlos. Así que el consejo de María fue: hagan todo lo que Él diga. Mira que era una boda, un matrimonio que recién estaba comenzando y ya estaba en crisis. Es decir, que el Estado como tal no podía garantizarles no tener problemas, no tener luchas, no tener crisis. Yo te pregunto, ¿qué tipo de crisis has pasado en tu matrimonio? ¿O qué tipo de crisis también has tenido que experimentar en tu soltería? Porque los solteros también tienen momentos de crisis. Si yo les comparto qué crisis hemos pasado, bueno, ayer les decía, hay matrimonios que se encuentran con crisis que ponen a tambalear ese matrimonio, como la enfermedad. No se esperaban que uno de sus cónyuges fuera inválido. Nosotros conocimos una pareja que el señor quedó inválido y eso les cambió por completo la idea de matrimonio. Otros han tenido que pasar por la crisis de la muerte de un hijo. Ayer teníamos una pareja, ¿verdad, esposo? Que murió su hijo de leucemia aquí en Veraca. Ellos llegaron, ella llegó embarazada y su hijo de 4 o 5 años murió de leucemia. Y eso fue una crisis terrible para ellos. Se separaron, finalmente se separaron por el dolor tan terrible. No fue soportable. Y unos años después volvió ella, luego volvió él. Pero ellos no se esperaban que a esa boda, ¿no? A ese estado perfecto del matrimonio iba también a llegar la crisis. ¿Ah? Y mira que aquí había un escenario de crisis. Sin embargo, algo especial empezó a suceder y fue por un consejo sabio. Y este consejo vino a través de María. Y yo les hago la primera pregunta: cuando se acaba el vino en ti, no sé qué tipo de vino tú puedes poner entre comillas, es que esto es lo que hace falta para yo ser feliz, ¿sí? Me hace falta una esposa. Yo creo que cuando yo tenga a mi esposa voy a ser feliz. Muy seguramente era el caso mío y yo no me había dado cuenta, porque contrario al caso de mi esposo, yo venía de un hogar disfuncional, un hogar donde desde muy temprano entendí que no entendí, yo creo que después lo entendí, pero lo sentí que el tema de la familia como que no era algo que iba a ser trivial para mí. Le empecé a restar importancia y otras cosas llegaron a mi juventud que empezaron como a ser motivadores, pero ya para mí no era motivador llegar a mi casa, porque siempre que llegaba a mi casa mis padres estaban peleando. En algunas ocasiones había violencia intrafamiliar, golpes, los encontraba con moretones y demás. Entonces para mí llegar a mi casa se convirtió como en una tortura. Yo decía, yo ya no quiero llegar a mi casa. Ya, eso fue muy joven. Entonces el concepto de familia para mí no fue algo chévere, ¿sí? Y me acostumbré a ser muy desprendida. Me desprendí de ese concepto de familia y como que la ley de la selva, ¿no? Sálvese quien pueda. Entonces así aprendimos a vivir. Cada uno de mis hermanos empezó a buscar un rumbo, un camino. Todos conocíamos al Señor y en ese momento pues la iglesia se convirtió en ese refugio para mí. Y yo empecé obviamente a servirle al Señor, porque yo me acordé, el Señor me dijo en una de las restauraciones, me dijo: aunque padre y madre te dejen, con todo yo te recogeré. Y en ese momento yo sentí que había adoptado en Dios mi figura paterna. Entonces me enamoré de Dios en la iglesia, me enamoré de Dios, me dediqué a servirle. Yo dije: tú no me vas a fallar. Y sin darme cuenta, pues claro, mi mundo, toda mi vida fue alrededor de la iglesia, amigos de la iglesia. Yo no podía concebir algo que no fuera de la iglesia, porque yo decía: sé que tú no me vas a fallar. Pero cuando me casé, entonces me di cuenta que en mí se había una idealización hacia mi esposo, porque yo dije: Señor, tú no me vas a fallar y todo lo perfecto y todo lo bueno lo voy a encontrar en ti. Y cuando empecé a encontrar lo imperfecto en mi esposo, pues fui infeliz. Pero no porque él no hiciera su esfuerzo o yo no hiciera mi esfuerzo, es porque había áreas en mi vida que tenía que entender. No hay ninguna relación que cumpla un propósito en tu vida hasta que tú no estés alineado con la relación con Dios. Ni siquiera tus hijos.
Yo amo a mis hijos, pero a veces nuestra relación tiene conflictos. Y yo tengo que ir otra vez al Señor y decir, Dios, hasta que mi relación no esté bien contigo, yo no podré disfrutar a mis hijos con todo y mis imperfecciones, con todo y sus imperfecciones. Y así ha sucedido con mi esposo. El peligro de la idealización, idealizar un estado, una persona no te va a hacer feliz. Entonces yo dije, claro, el hogar de mis padres no funcionó, entonces el mío sí va a funcionar. Y oh sorpresa que cuando yo conocí a mi esposo, él era una persona demasiado callada. Él era muy ensimismado. O sea, yo no sé, yo creo que puedo contar cuántas palabras hablábamos porque él no hablaba y yo era una cotorra. Yo era toda emocional, toda sanguínea y él era todo flemático. Pero había algo que yo creo que alimentó todo y fue que él venía y quería algo serio con Dios y no quería nada que no fuera con Dios. Y a mí me pasaba lo mismo, de transportes distintos, pero yo no quería nada que no fuera con Dios. Oportunidades tuve, pero había algo que nos movía y es que no queríamos nada sin Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí para los jóvenes. ¿Cómo saber la persona correcta? Es difícil, chicos. Es difícil saber quién va a ser la persona correcta. Pero yo quiero decirte, si la persona que tú crees que es la persona correcta no es capaz de tomar una decisión tan trascendental con el matrimonio con Cristo, otras cosas triviales tampoco las va a hacer. ¿Sí? Si esa persona no va a tener en cuenta, a decir, oye, ven, hagamos las cosas bien, ¿sí? Vamos a la iglesia, entremos en sujeción porque la palabra lo dice. Si esta persona siempre te hace el quite para una decisión tan importante como el matrimonio, oye, cuando nos acostumbremos, porque nosotros tenemos una tendencia a normalizar todo, y ya cuando está normalizado, entonces volvemos al mismo ciclo de respuesta. Allá cada quien responde como quiere, como piensa, porque normalizamos y pensamos que esa decisión nos iba a hacer felices. Pero si esta persona no está dispuesta a tomar esa decisión en serio, teniendo a Dios en medio, es muy difícil que cuando ya se acostumbren los dos, cuando ya se conozcan todos los dos, cuando ya se normalice, sí, ya llevamos 10 años de casados, yo ya sé cómo es él ya sabe cómo soy yo. Esa persona tampoco va a querer el proceso contigo y con Dios cuando vengan las crisis. Eso es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta y hacer esa observación tan importante. Así que mira que cuando se acabó este vino, cuando vino la crisis para esta pareja, vino un consejo sabio. Y quiero que vayamos rápidamente aquí a Proverbios 19:21. Hay un proverbio coloquial, corriente, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muy sabio, porque eso dice la palabra, que las personas que están a nuestro lado sí o sí tienen una influencia de la manera en como nosotros decidimos y vivimos. Mira lo que dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece para siempre. Y aquí entonces vemos que María dio una apreciación de la situación, y María no dio su propia opinión, sino que María actuó con sabiduría y les dijo, vayan a donde Jesús, porque Él tiene la respuesta a esta necesidad, a esta crisis. Entonces, en realidad es importante analizar qué voces estamos escuchando y que realmente gobiernan las decisiones de nuestro corazón. En el caso de los matrimonios, ¿qué voces escuchamos para la solución de la crisis? ¿Sí? En los matrimonios muchas veces nos acostumbramos a que no, la voz que se obedece en la casa es la voz del que habla más duro, o no, es la voz del que tiene el temperamento más fuerte, porque ahí, cuidado, le decimos algo, entonces ahí sí se vienen los problemas, o no, el de la personalidad. Pero en este caso ni siquiera María dio su propia opinión, sino que ella les dijo, vayan hacia donde Jesús. Jesús tiene la respuesta para esta crisis. Mira otro detalle importante que está en la boda y está aquí en el versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde.
Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús, y así lo hicieron. Detengámonos un momento acá y observemos lo que hizo Jesús. Cuando vino esta necesidad, Jesús resaltó dos puntos muy importantes. Primero, Jesús usó unas tinajas comunes de purificación para traer un milagro. Y usó la obediencia simple de aquellos siervos. Según la tradición judía, estas tinajas representaban un rito de purificación en cada casa. Cada pueblo, en cada casa del pueblo de Israel debía existir unas tinajas al ingreso de sus casas. Esto tenía una gran representación porque esto unía a estas casas en una preparación de purificación continua. El agua que estaba allí se usaba para lavar las manos, los pies y para también limpiar todos los utensilios de la casa. Dado que las personas en ese entonces pues vivían en sandalias, los caminos estaban sucios y había la necesidad de que continuamente se hicieran estos lavados ceremoniales. Cuando Jesús envía a los siervos a estas tinajas, Jesús estaba conectando ese milagro con los mandamientos de Dios, con lo que Dios había establecido para que el pueblo de Israel pudiera vivir en esa constante comunión con Él. Eso me sorprende mucho porque Jesús pudo haber hecho un milagro creativo. ¿Ustedes creen que sí o no? Jesús hizo milagros creativos, o sea, de la nada. ¿Qué creen ustedes? Sí, Jesús los hizo. Por ejemplo, me viene a memoria cuando tenían que pagar los impuestos. Y entonces le dice, Jesús, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús le ordena a Pedro, ve al río, saca un pez, abre la boca y ahí va a haber el denario, paga tus impuestos y paga los míos. Y así fue como Jesús pudo en este momento solucionar esa situación. Y pudo haber hecho lo mismo con este matrimonio, pudo haberlo hecho lo mismo con la crisis, pero lo que hizo Jesús fue llevarlos a entender que lo que Dios había provisto para esa crisis estaba ahí. Estaban ahí. La conexión con los mandatos de Dios. Ahí está el inicio de ese milagro. Ahí está el inicio de esa satisfacción. Y le dijo, mira esas tinajas, ve y llénalas hasta el borde. ¿Qué significaba llénalas hasta el borde? Obedece. Ve a lo que he provisto. Yo te pregunto, ¿qué hay de Dios a las puertas de tu casa que tú has menospreciado? No, es que yo necesito algo diferente para ver un futuro diferente. Dios no obra así. Dios siempre provee. Porque si algo podemos darle a Dios es porque Él ha dado primero. Él es el que da semilla, el que siembra y pan al que come. Y por eso la ordenanza era, toda casa de Israel debe tener una tinaja de agua ahí a la entrada de su casa. Y Jesús les dijo, ¿ven esas tinajas? Y así mismo el Señor nos dice, para ser felices, para tener plenitud, no está en un estado, no está que todo sea perfecto, que todo lo planificado se dé, porque van a haber situaciones inesperadas. Pero si vamos a Jesús, Jesús nos va a enseñar el camino por donde debemos andar, el comienzo del milagro. Y eso me gusta muchísimo cuando vamos al versículo 3. Dice que cuando se acabó el vino, la madre de Jesús fue a Jesús y le dijo, Jesús, ya no hay vino. Y Jesús, ¿qué le responde? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Oye, qué impresionante. Uno a primera vista, en su razonamiento humano, uno puede decir, uy, pero Jesús, ¿por qué respondió así? De pronto tenía un mal día. O había discutido con la mamá, ¿no? Como que esta respuesta dice, no, yo no les mandé que se casaran. Allá que solucionen. No, Dios no es como nosotros. Y cuando yo pensaba y tenía esa pregunta hacia la respuesta de Jesús frente a esta crisis, resulta que me acordé de María y de Marta. Cuando Marta toda diligente, ve a Jesús que viene de lejos y se le acerca, ¿no? Y dice, Jesús, ayúdame. Y empezó a hacer el descargo de la lista de cosas que estaba haciendo mal María, ¿no? Es que María no me ayuda, es que María, que mira, los invitados ya llegaron. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Ay, sí, esa María es tremenda, mía. Yo te entiendo, Marta, yo te entiendo. No, dice la palabra que Jesús la escuchó. Sí, y la escuchó.
Y después de que ella ya se desahoga, Jesús, ¿qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte y no se le, ¿será que? Quitada. Yo creo que eso para María, para Marta fue, ¿cómo así? Yo creo que Jesús no me entendió. ¿No? No fue así. Pero mira la actitud de Jesús. Y es muy similar a lo que viene ahorita. María viene con una petición. Había una situación que estábamos bajo presión, una crisis, estamos en plena boda, no puede faltar esto para los invitados. Yo sé que el espíritu de María no era así, estaba más tranquila. Jesús, se acabó el vino. Y él dice, ¿esto qué tiene que ver conmigo? No ha llegado mi tiempo. Cuando Jesús responde y actúa así, Él nos está demostrando que Dios no trabaja bajo presión, ni Él es un bombero para nuestras crisis. Él no es así. Él es Dios, Él es Señor. Y Él conocía, Él no estaba ausente, pero Él estaba esperando el momento oportuno, el tiempo. Así que todo lo que sufrieron en esa descompensación era parte del plan. Era parte del plan para entender quién era Jesús en medio de ellos y para muchos. Es hermoso. Y nosotros debemos entender, Jesús no respondió a la presión, Jesús respondió a la obediencia. Jesús dijo, vayan y llénenlo por completo. Entonces Él dio la indicación, estaba la provisión de Dios para esa crisis, pero ellos tuvieron que ¿qué? Obedecer, coger esas tinajas que habían pasado de largo, cargarlas, llenarlas de agua y seguir las indicaciones. Y justo en esa actitud de obediencia es que empezó a suceder la transformación en esa situación. No fue la esposa que dijo, ay amor, no te preocupes. No amor, eso que falte todo, pero que no faltes tú. No fue ella, no fueron los expertos. No, Jesús fue el que tenía la respuesta y en Él estaba el milagro. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Qué bello es el Señor. Y para terminar, mira el milagro tan hermoso. No sé, yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de escuchar cómo es el proceso de hacer el vino. Y pues el proceso de hacer el vino se toma muchísimo tiempo, ¿cierto? Porque hay que cuidar la tierra, hay que sembrar, hay que cosechar, exprimir, fermentar y además de eso hay que obviamente darle el tiempo al tiempo para que el vino sea vino, ¿sí? Y ese es el poder de Dios que interviene cuando lo natural se agota. Resulta que en este retiro de parejas nos pidieron que lleváramos una foto de nuestro matrimonio. Y bueno, esta fue la mía. La idea era, ustedes van a escribir en un papel como pareja el momento de una crisis terrible. Y cómo en esa crisis ustedes decidieron ir a Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Entonces ahí en ese momento pasaron 3 parejas con unos testimonios muy lindos. Y pareja de nuevos, ¿no? Que decían, mira, yo tal cosa, tuvimos esto en mi matrimonio, no sabíamos qué hacer, llamamos a nuestro líder y nuestro líder inmediatamente nos empezó a hablar de la Biblia, nos empezó a hablar de lo que teníamos que hacer. Nosotros lo hicimos y desde ese momento, a partir de ahí, nuestro matrimonio ha tenido un resultado distinto. Otro decía, tener un matrimonio que ya lleva más de 20 años, ¿cómo fue que ellos empezaron en esa crisis a descubrir que Jesús era la respuesta? No era el matrimonio, no era la esposa. Ellos hablaban de que estaban en arriendo con sus hijos pequeños y entonces un día ellos, que le dio como un ataque de locura pues al arrendatario y los echó. De un momento a otro los trató re vil, los humilló, siendo que ellos habían sido muy puntuales en su pago. Y en esa situación ellos empezaron a clamar al Señor porque tenían a sus hijos pequeños, a orar. Dios, por favor, danos una respuesta. Y la respuesta del Señor no fue que Él les abrió otro lugar para arrendar, sino que en ese momento Dios les abrió la puerta y pudieron comprar su casa propia. Y ellos salieron de esa situación directamente a su casa y nunca más fueron arrendatarios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Hermoso. Y entonces nos tocaba a nosotros y yo dije, bueno,
Qué testimonio, qué momento de crisis. Pues han sido tantas, mis amados, han sido tantas, y yo creo que no solo nosotros, sino que ustedes también tienen historia. Pero una de las primeras en las que empezamos a sentirnos en crisis fue recién casados. Recién casados, con todas las expectativas de la vida. Mi esposo tenía 24 años, yo tenía 18. Después de 2 años de casados, mi esposo es administrador de empresas, entonces él dijo, no, un hombre siempre lleno de fe, no, vamos a tener la bendición de Dios, nos vamos a casar y vamos a emprender una empresa. Y listo, vamos a emprender una empresa. Efectivamente, él planificó todo, muy juiciosito, siempre ha sido muy juiciosito. Entonces, que empezó a hacer su lista de gastos que necesitamos, tal cosa, tal otra, y consiguió la inversión. Nosotros nos endeudamos, nos hicieron un préstamo bancario, si no estoy mal, un préstamo, y empezamos la empresa a los que recién casados. O sea, mi esposo llegó así de flaquito, sí es él, yo les quiero afirmar que es él. Pero porque él estaba ya muy agotado mental y físicamente, porque él estaba preparando todo. Pues él me dijo, yo quería ayudar, que coste, pero él dijo, no, yo lo quiero preparar todo. Y yo, bueno, pues bueno, está bien, pues yo quería ayudar, pero nunca dejaba. Estaba desgastado, entonces, por el préstamo que habíamos hecho, ya debíamos empezar a cumplir unas cuotas con el banco. En ese entonces eran más de 2 millones de pesos, diga usted, hace 28 años, recién casados y pagando ya. No, eso era muy terrible. Nos empezamos a atrasar en las cuotas del arriendo, ya eran 3 cuotas de arriendo supremamente altas. Nosotros no teníamos más de qué vivir, empezamos a rogar al Señor, no podíamos dejar que esta deuda aumentara, y le dijimos, Señor, un día, Señor, haz un milagro. Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Cota, pues nosotros veníamos de servirle al Señor, pero allá en Cota ya no podíamos ir todos los días a la iglesia, ya no podíamos ser como estas personas que todo el tiempo estábamos metiéndole la ficha a los ministerios, a donde nos llamaran los pastores. No, ya no podíamos, porque la gasolina para el carro, porque, en fin, tantas cosas. Fue un momento de crisis en recién casados. Y oramos al Señor y le dijimos, Señor, necesitamos de tu ayuda. ¿Qué hemos hecho mal, Señor? ¿Qué hicimos mal? Ayúdanos, Padre. Necesitamos salir de esta deuda. Y entonces la oración fue, Señor, ábrenos la puerta para pagar esta deuda. Pagamos estos arriendos. El momento en que nosotros teníamos ya las maletas listas, porque sabíamos que no podíamos seguir así. No podíamos más. Oramos, súplenos, Señor, y podemos nosotros entregar este lugar, entregar todo lo que teníamos organizado, y que tú nos digas a dónde tenemos que ir. Pues, oh sorpresa, en esa misma semana llamaron a mi esposo para hacer un contrato de un proyecto, y le dijeron, necesitamos estos y estos días que nos colabores con tu empresa. Justamente lo que nosotros recibimos en ese contrato fue lo justo para poder pagar esa deuda. Pagamos esa deuda, echamos nuestro nuestro colchón. El colchón sobre el carro. Teníamos 3 perros. ¿Tenemos 5 perros? Y los otros los abandonamos, no puede ser. Teníamos 3 perros, no teníamos hijos, pero teníamos perros. Teníamos algo, esposo, ¿cierto? Deudas y perros. Y arrancamos para Bogotá, viendo el milagro de Dios. Y ese justo día recibimos una llamada y nos dijeron, hay este lugar disponible, lo podemos tomar, sí. Y en ese lugar empezó Misión Cristiana Veracá. Dios es bueno. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Vale la pena tener al Señor. El matrimonio no nos va a hacer felices, ni la soltería, ni la viudez. Solo una correcta relación con Jesús nos hará felices. Así que ánimo, porque todo lo que demos para el Señor, todo va a ser recompensado. Nuestro vino, Yolanda y Juan, no son nuestros hijos. Es difícil, pero nuestro vino nuevo es Jesús. Y algo lindo que les quiero sembrar en su corazón: cuando estaban en esa plena boda, se cumplió una palabra profética de Jesús. Mira que ahí dice el verso que era el primer milagro que hacía Jesús. Jesús no escogió la sinagoga para ese primer milagro. Jesús no escogió
estar en la asamblea de líderes. Jesús escogió un matrimonio, escogió una boda en crisis. Y dice la Biblia que allí en ese lugar se cumplió una profecía que había sido declarada para reconocer quién era el Hijo de Dios. Y esta profecía estaba en Jeremías 31:12. Dice, vendrán y cantarán jubilosos. Estamos hablando de felicidad, estamos hablando de alegría. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desfallecer. Había una profecía de que Jesús sería el vino nuevo de Dios para su pueblo. El vino nuevo de Dios es Jesús. En tu soltería, en tu matrimonio, en tu viudez, por el camino que tengamos que transitar en este mundo pasajero. Entonces entendemos lo que dice Corintios: el que esté casado como si no lo estuviese, el que si tiene algo como si no lo poseyese, porque finalmente nuestra alegría y nuestro deleite estará en ¿quién? El vino nuevo de Dios está para ti, joven, jovencita. El vino de Dios está para ti. No importa la crisis, ahí estará Jesús cumpliendo sus promesas.